Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos una de las ideologías más relevantes y extremas, nacidas desde el Tratado de Versalles y la crisis económica del capitalismo liberal en Europa y el mundo en los años 20. Hoy veremos el ascenso del fascismo italiano con el liderazgo de Benito Mussolini. Sin nada más que decir, empecemos la clase. El fascismo, para que lo tengamos claro, fue una ideología de carácter nacionalista y dictatorial que se desarrolló en Italia después de la Primera Guerra Mundial como reacción al crecimiento de los partidos de izquierda, sobre todo del Partido Socialista Italiano y los sindicatos. En un clima de violencia política y social entre los años 1919 y 1920, el fascismo se preparó para el asalto al poder bajo el liderazgo de Benito Mussolini. El ascenso del fascismo al poder en Italia se produjo en octubre de 1922 tras la celebración de la Marcha sobre Roma. Benito Mussolini era militante del Partido Socialista Italiano y desde 1912 era el director del diario del partido Avanti. Pero dada su postura favorable a la entrada en la guerra, en 1915 tuvo que dimitir de la dirección del diario y del partido. Entonces fundó otro diario, Il Popolo de Italia, de corte nacionalista. Terminada la guerra, en 1919 fundó las Fasci d'Italia di Combattimento, que no eran un partido sino un movimiento. Querían proclamarse como el grupo de apoyo a los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Inicialmente solo actuaban en el norte de Italia. Mussolini elaboró su ideología política sobre la marcha. De aquí que las Fascio eran una combinación de doctrinas positivas y reactivas, nacionalista, antiliberal, antimarxista, etc. Creció como una contrarrevolución, como contrapartida al régimen liberal democrático. En 1919 se presentan a las elecciones sin obtener ningún diputado. Pero estas elecciones marcaron la profundidad de la crisis del sistema democrático italiano y el inicio de un bienio de grandes agitaciones políticas y sociales en Italia. La situación económica era movida. Entre los años 1919 y 1920 se produjeron multitud de huelgas y el paro no paraba de subir. Este gobierno, en minoría, no era capaz de hacer frente al Tratado de Versalles, ni al movimiento nacionalista, ni a las movilizaciones populares de izquierda. Situación política muy convulsa. Los partidos tradicionales ya no conseguían mayoría. La alternativa pasaba por el Partido Socialista, electorado en el norte que además ya había alcanzado su techo electoral, y el Partido Popular, que estaba en su presencia más extensa en el sur. En el Congreso de Livorno del Partido Socialista, celebrado en 1919, el líder del partido, Giacinto Menotti Cerati, era partidario de la revolución socialista, siguiendo el camino de la Unión Soviética y de la revolución rusa de Lenin. Otros miembros del partido, como Filippo Turati, que representaba el sector moderado del partido, consideraba que Italia estaba en una crisis del régimen y que se debía reformar, pero sin una revolución. Turati quedó en minoría dentro del partido. En este mismo Congreso de Livorno se produjo la escisión del Partido Socialista, cuando los comunistas, seguidores de Amadeo Bordiga, fundaron el Partido Comunista Italiano Socialista. En 1921 la situación de crisis política no se había resuelto, mientras el movimiento nacionalista, liderado por Benito Mussolini, continuaba creciendo. El primer ministro Giolitti intentó una maniobra.
Ante la imposibilidad de obtener el apoyo de los populares, intentó integrar a la nueva coalición el movimiento nacionalista de Mussolini, en crecimiento en la ciudad y el campo. Mussolini tenía en las ciudades el apoyo de los obreros y en el campo el de los propietarios que buscaban romper las movilizaciones de los jornaleros de izquierda. Mussolini aceptó la oferta de Giolitti y acudió a las elecciones de 1921 dentro del bloque nacional. Giolitti pretendía domesticar a los fascistas y Mussolini aprovechó la coalición para hacerse más fuerte. Paralelamente, Mussolini modificó su movimiento. En un congreso, impulsó la transformación del movimiento en partido. De esta forma se daba vida al nuevo Partido Nacional Fascista, que abandonaba la identidad republicana y el discurso socializante corporativista. Dejaba de ser un fascismo urbano para ser algo aún más complejo. El partido cambió de acreedores. Quien pagaba a Mussolini cuando fue expulsado del Partido Socialista eran los socialistas franceses y belgas, los fondos secretos de la Entente y de una pequeña parte de fondos privados. Cuando creó el movimiento del espacio, lo financiaba él mismo, pero pronto consiguió fondos provenientes de la industria y la patronal agraria, lo que permitirá al movimiento consolidarse. Después de haberse presentado Mussolini en las elecciones de 1921 en el bloque nacional, decidió romper su relación política con Giolitti y la monarquía. En 1922 la condición que puso al rey para entrar en el gobierno era el del presidirlo. Este fue el origen de la Marcha sobre Roma. La Marcha sobre Roma no se planteó como un movimiento insurreccional, sino como un movimiento y una movilización masiva del fascismo para presionar y conseguir la sustitución del gobierno de Luigi Facta por un gobierno nacionalista encabezado por los fascistas. Facta no consiguió el apoyo de los partidos y perdió el apoyo del rey, que ante una eventual crisis, aconsejado por los industriales, decidió que la solución era entregarle el gobierno a Mussolini. Mussolini formó un gobierno nacional integrado por liberales, populares, aunque quedaron excluidos los socialistas y los comunistas. La fecha de formación del primer gobierno de Mussolini fue el 30 de octubre de 1922. Mussolini llegó al poder sin legitimidad electoral, pues en las elecciones de 1921 solo habían obtenido 35 diputados. Lo primero que tenía que hacer Mussolini era consolidarse en el poder. Había llegado al poder a través de un complot, de la presión de las masas, pero la Cámara de Diputados votó un decreto que daba a Mussolini plenos poderes para gobernar en situación de emergencia. Las escuadras fascistas se convirtieron en una policía paralela que llevó a cabo una intensa represión contra los disidentes y opositores del régimen, principalmente del Partido Socialista y Comunista. A pesar de obtener todo el poder ejecutivo, esto no era suficiente. Mussolini no tenía la garantía de que el sistema electoral proporcional le diera una mayoría parlamentaria estable. En 1923 se planteó una nueva ley electoral, la Ley Acerbo, que establecía un premio extraordinario en la lista que obtuviera más votos. Aquella lista que fuera la ganadora y obtuviera el 25% de los votos tendría automáticamente los 2/3 de la Cámara de los Diputados. En el fondo, quería decir que aunque no obtuviera la mayoría absoluta, Mussolini se aseguraba la mayoría cualificada. El Partido Popular no aceptó esta ley y abandonó el gobierno. En 1924 se celebraron elecciones con el triunfo absoluto de la lista nacional, promovida por el Partido Nacional Fascista de Mussolini. Un elemento básico del fascismo fue su carácter popular. Mussolini era ya un líder entre el pueblo, obtuvo más del 60% de los votos, pero además la ley Acerbo le aseguraba el control total del Parlamento. A partir de 1924,
pudo gobernar sin ningún problema en la Cámara, con una oposición política minimizada. El régimen parlamentario liberal, bajo la presidencia de Mussolini, se transformó en una dictadura, en un régimen de excepción. El asesinato de Giacomo Matteotti, un socialista que denunció el carácter fraudulento de las elecciones, causó un gran malestar político. En enero de 1924, Mussolini aseguró que Matteotti fue víctima de los excesos de los fascistas y asumió la responsabilidad política del asesinato. De aquel asesinato Mussolini salió reforzado por la gente, y la gente, increíblemente, lo apoyó aún más. A partir de 1925, el régimen ya comenzaba su transformación en una dictadura. En 1926, Mussolini aprobó la ley de defensa que prohibía los partidos comunistas, socialistas y destituía de su cargo de diputados a todos aquellos que habían denunciado el asesinato de Giacomo Matteotti. La oposición era expulsada. Comenzaba definitivamente la dictadura. Mussolini combinó un régimen de dictadura política en el que se iba desmontando la arquitectura parlamentaria con un discurso económico liberal. Mantuvo el Senado por el compromiso con el rey. Respetó la autonomía del ejército. En 1928, la nueva ley electoral redefinía la función de la Cámara de los Diputados como Cámara consultiva y no legislativa. Quiere decir que eran solamente consejeros de Mussolini. Mussolini gobernó por decreto y ley. Volvió a modificar el sistema electoral estableciendo el partido único. Y adivinen qué partido fue: el Partido Nacional Fascista. En el terreno liberal se perfiló un nuevo sistema laboral, la Ley Rocco. Se estableció el sindicato único, vertical, de obligada afiliación por los obreros y patrones en un mismo sindicato. Ilegalizaba las huelgas y el Estado era el árbitro de los conflictos. Básicamente, esto fue un corporativismo sindical. En el terreno económico, el liberalismo no fue cuestionado para mantener el compromiso de los empresarios con el régimen. Mussolini mantuvo la política exterior de búsqueda de alianzas con Francia y Gran Bretaña, pero su fraternal aliado será Alemania, quien pasa por un proceso político, económico y social muy parecido: el ascenso del nazismo. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al gobierno y el ascenso de Mussolini y el fascismo. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿a qué se debe el ascenso de una ideología radical como el fascismo? ¿Por qué fracasa el sistema democrático en Italia? Y segundo, ¿cuáles son las etapas del ascenso de Mussolini? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se afianza en el poder? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará El nazismo, el tercer Reich de Hitler. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.